Vamos a empezar con el último tema de la materia, serían los diseños experimentales y finalmente los estudios comunitarios. Vamos a recordar o debemos de recordar que en la investigación clínica reconocemos dos tipos de diseños analíticos, tanto los experimentales como los observacionales. La diferencia entre uno y otro es que en los experimentales los investigadores intervenimos en la asignación de la exposición a un determinado agente, variable o factor, como ustedes lo conozcan. Cuando se trata de investigación con seres humanos y aun cuando se realiza en niños, es muy importante diseñar los estudios de acuerdo a los estándares científicos que están aceptados tanto éticos como metodológicos. El conocimiento de la correcta elaboración de un estudio experimental se refiere al mero interés de la investigación clínica que permita contribuir a desarrollar un sentido crítico en los lectores, lo cual va a permitir una mejor valoración en los resultados publicados. Para aumentar la transparencia de la investigación clínica, el registro a libre acceso para los ensayos clínicos aleatorizados o ECA y la publicación de los resultados de estos ensayos clínicos deberían de ser obligatorios a escala mundial, lo cual contribuiría a evitar el sesgo de la publicación debido a la difusión de los resultados favorables y a la supresión de los resultados negativos. En la declaración Consort ha supuesto un gran avance en la publicación para que la publicación de los SECA sean más rigurosos y recoja de forma adecuada los aspectos metodológicos. Los ensayos clínicos aleatorizados con un diseño y desarrollo apropiados constituirían el patrón oro en la evaluación de las intervenciones en los cuidados sanitarios. Esto significa que cuando realizamos una investigación clínica aleatorizada, bien hecha, pudiera ser el patrón que permita que a partir de ahí la gente lo replique en diferentes comunidades, en diferentes situaciones, y sería nuestro patrón oro. Eso sería como que el mayor logro de cualquier investigación. Entonces, es de vital importancia que se establezcan los módulos y los programas de investigación durante la licenciatura, en la formación especializada y durante la carrera profesional. Por eso hay que prestarle un poquito de atención a lo que vamos a ver en adelante. Entonces, un ECA es básicamente la definición de un experimento, que sería la observación sistemática de fenómenos provocados en condiciones estrictamente controladas. Es decir, sabemos a qué hora va a dormir la persona, cuánto va a comer la persona, cuánto ejercicio va a comer la persona, cuántas palabras va a recordar la persona. Eso no recuerda. ¿Cuántas palabras debería de memorizar la persona? Todo eso lo tenemos controlado nosotros. Esa sería parte de nuestra variable independiente, pero también a partir de esta variable independiente vamos a generar nuestra variable dependiente. Como la palabra manipular se refiere a hacer variar o asignar distintos valores a la variable independiente, o sea, cuántos mililitros de droga le voy a dar a la persona, cuántas horas de privación de sueños voy a mantener a las personas, cuánto ejercicio debería de hacer la gente. Ese cuánto lo elegimos nosotros los investigadores, y a partir de ese cuánto vamos a obtener el resultado, que sería nuestra variable dependiente. De esta manera podríamos decidir
que los mínimos valores de esta variable o de este factor va a determinar la expresión de nuestra variable dependiente. Cuando nosotros hacemos un experimento, recuerden que tenemos que contrastar contra un grupo al que no se le entrega la variable independiente, no se le presenta como tal. Entonces siempre vamos a tener nuestro grupo experimental, que es aquel grupo al que le aplicamos la variación de la variable independiente, contra el que vamos a contrastar, que sería nuestro grupo control. A nuestro grupo control tiene que ser sometido a las mismas situaciones experimentales. Imagínense que la droga que van a aplicar va a ser inyectada. Entonces, esa droga o ese procedimiento, que significa que te limpio la zona donde te voy a inyectar, te inyecto algún líquido, te voy a sobar después para retirarte la aguja, todo eso lo van a vivir tanto el grupo experimental como el grupo control. La diferencia va a ser el que el grupo experimental sí va a recibir la droga con la dosis que ustedes decidan, y el grupo control va a recibir un placebo, que normalmente si es inyectado suele ser cloruro de sodio, normalmente, o sea, agua. Y estos dos grupos están sometidos al mismo procedimiento. Como el grupo control va a recibir un placebo, curiosamente nuestro cerebro es bastante simpático y se arma su araña o su telaraña, de manera que va a mejorar, a pesar de que el placebo no tenga ninguna eficacia farmacológica. La gente algo hace, nuestro cerebro es maravilloso y algo hace que mejoramos de alguna manera. Entonces, se da por hecho que nuestro placebo va a tener características organolépticas iguales al preparado de la experimentación, de manera que pudiera ser correcto para el grupo control. Ahora, es muy importante mantener la ceguedad. ¿A qué se refiere la ceguedad? Se refiere a que el grupo control y el grupo experimental son elegidos aleatoriamente, es decir, yo no conozco a nadie del grupo control y no conozco a nadie del grupo experimental, es decir, hay un ciego ahí. A eso se refiere la ceguedad. Yo no controlo eso. Es muy importante eso, y de esa manera no podríamos decir, bueno, como sutanito es mi amigo, lo pongo donde existe el fármaco que sí le va a hacer bien. Y como este otro cuate, pues hasta me cae gordo, pues lo pongo en el grupo control, que no va a recibir ningún beneficio por el líquido que les voy a administrar. Por eso es importante la ceguedad en la experimentación y la aleatoriedad. Luego, los efectos del placebo. El efecto psicológico o fisiológico de cualquier medicación debe ser independiente de su efecto farmacológico. No solo tiene efectos terapéuticos, sino que también puede tener efectos secundarios y reacciones adversas. Por eso es muy importante, cuando ustedes hablan con la gente para tratar de convencerlos para que participen en su experimento, jamás darles la información mínima. O sea, le van a decir, bueno, te vamos a presentar o te vamos a aplicar un medicamento para ver tus reacciones, nada más. O sea, no le vas a decir para ver si mejoras, no le vas a decir para ver si empeoras, para ver si, o sea, no le vas a dar como soplarle la respuesta, porque la gente va a responder de acuerdo a lo que tu experimentador quieres que respondan ellos. Y si también le dices, porque a lo mejor te va a dar comezón, no te preocupes, no te va a pasar nada. En ese momento le estás
diciendo a la persona, te va a dar comezón y te va a dar comezón y la gente se va a estar rascando. Debemos de eliminar cualquier información a nuestros sujetos, tanto el experimento, el grupo control como el grupo experimental. Es muy importante eso. Todo eso tiene que venir en la carta que tienen que firmar el consentimiento informado, donde se le informa a la gente que va a recibir un tratamiento X, pero jamás le vas a decir de qué se trata este tratamiento X y jamás le vas a decir qué es los resultados esperados. Luego, ¿cuáles son los factores que intervienen en el efecto placebo? Tiene mucho que ver con la personalidad del paciente. Hay personas que son como muy proactivas, muy echadas para adelante, que dicen sí puedo y siempre voy a poder y sí lo voy a lograr y seguramente les va a ir muy bien. Y hay gente que pues dice no, pues me voy a ir del nabo y pues les va a ir mal. O sea, realmente su personalidad tiene mucho que ver. Igual y le cae gordo el experimentador y pues hace todo para que todo salga mal. O sea, la humanidad aparece también aquí. Luego, también tiene que ver la convicción y el entusiasmo del equipo investigador. Hay gente que llega súper guapísimo a la investigación y obviamente pues el resultado es muy diferente que si llega una persona profundamente fodonga con la menor ánimo en este mundo, pues tampoco le va a dar como confianza a nuestros sujetos, ni para el grupo control ni para el grupo experimental. Luego, las condiciones de la administración y las características de la intervención también es muy importante. Por ejemplo, a mí me invitaron un día a participar en un experimento para medir cuánta sangre fluía al cerebro. Bueno, la tipa que me inyectó el medicamento, me rompió la vena. Y eso, pues la verdad es que lo que menos quieres es 2 rayitas a participar en un lugar donde te van a estar rompiendo las venas. Entonces, tiene mucho que ver que la gente esté bien preparado para tratar a la gente, a los participantes. Por eso es muy importante un experimento de cualquier tipo, que la gente esté bien educado en términos académicos. O sea, si la gente no sabe meter una aguja en la vena, si la gente no sabe medir cuántos mililitros va a tener que beber la gente, está mal. O sea, debemos de entrenar muy bien a la gente que va a ser parte de nuestro equipo de apoyo de investigación. Ahora, al utilizar un examen, un estudio clínico aleatorizado, es muy importante, tiene ventajas en el sentido de que controla los efectos derivados de cualquier característica del tratamiento que no sea parte del efecto que se está estudiando. También permite aislar el efecto terapéutico de una intervención y permite conocer la proporción de los efectos indeseables que están causados por la intervención. Un poquito lo que yo les decía, o sea, si la gente que te va a apoyar en la investigación no está bien preparada, no vas a poder determinar si el efecto que estás obteniendo se debe al fármaco que estás aplicando o a la terapia que estás aplicando y no a las características de tu investigación, de tu investigador que te está apoyando. Es muy importante esa otra parte. Lo mismo ocurre con el placebo. O sea, si el placebo que vas a utilizar no es el correcto, tampoco te ayudas tanto. Es muy importante tener bien claro qué es lo que vas a dar como placebo. La administración de placebos puede promover una mejoría o una curación. El porcentaje de éxitos dependerá siempre del tipo de la enfermedad. Obviamente, si vas a tratar cáncer, pues jamás vas a poder curar cáncer. Es obvio. Pero alguna enfermedad psicológica es probable que lo logres. Por ejemplo, una depresión o una ansiedad, quizás sí lo consigas. Bueno, el placebo puede promover la mejoría o curación y el porcentaje de éxitos dependerá siempre del tipo de enfermedad,
de la enfermedad del paciente y de la capacidad de sugestión del médico o de cualquier otro medio. Los placebos poseen en la medicina práctica una importante misión, pero existe el consenso de que debe de cumplirse dos condiciones relevantes para que sean empleados en los ensayos clínicos. Por un lado, cuando no es posible una farmacoterapia auténtica, o cuando existe el convencimiento mediante este falso medicamento de que mediante este falso medicamento se efectúa la psicoterapia. De esta manera observamos las limitaciones indicadas, no existe el principio, observando las limitaciones indicadas, no existe en principio objeción alguna frente al uso de los placebos, pero debemos de tratarlos de sustancias completamente inertes que no posean efectos colaterales o alguna farmacodinámica. Está claro que el efecto placebo no puede curar ninguna enfermedad, como ya les dije, el cáncer, porque no es de ninguna manera tratable con los placebos. Los efectos del placebo se limitan solamente a aliviar síntomas relativamente superficiales, pero no curan realmente la enfermedad de fondo, a menos que desde el comienzo la enfermedad en cuestión no existiera y solo se tratara de un desequilibrio psicológico compensado luego psicológicamente también. O sea, nuestro cerebro es una maravilla. Normalmente los placebos que utilizamos suelen ser simplemente o caramelos o sueros inocuos, es decir, no tienen ningún compuesto activo. Sin embargo, cualquier sustancia puede actuar como placebo, incluso el agua por sí sola. El componente principal de los placebos es el psicológico, pero las consecuencias son físicas y como por ejemplo está la desaparición de los dolores. De acuerdo con los estudios de Irving Kirsch, el placebo funciona más con las expectativas y no con la sugestión. Cuando un paciente recibe un placebo y piensa que se trata de un medicamento real, su sistema nervioso generalmente reacciona segregando diferentes sustancias, entre ellas la dopamina, la sustancia química responsable de los efectos del ánimo. Todavía se está investigando cuál es la relación entre el placebo y los efectos físicos resultantes que aceleran la curación o la desaparición del dolor. Por ejemplo, el factor psicológico se evidencia a tal punto que las pastillas de azúcar fabricadas en tamaños más grandes surten más efectos que las sustancias más pequeñas y las sustancias de colores vivos tienen más efectos que las sustancias blancas. Entonces, debemos de estimar la relación beneficio-riesgo de un nuevo tratamiento en una situación clínica concreta y debemos de conseguir o tratar de buscar el mejor tratamiento posible en dicha situación y esta comparación debe ser totalmente imparcial, o sea, debe ser lo más ecuánime posible y científicamente valiosa. Debemos de ser capaces de comparar las alternativas terapéuticas que de acuerdo con los conocimientos actuales deberían de estar igualmente indicadas en la situación clínica de estudio y de esta manera podremos conseguir nuestra terapia de oro.